¿Qué hace la maestra en la clase? Bueno, solicita opinión sobre la propuesta de un compañero, es decir, qué piensan sobre lo que dice. Pide a los niños que relean la escritura para que controlen la producción, es decir, la maestra solicita señalamientos sobre la escritura, no solo para entender ella lo que está escribiendo ese niño, sino también para que los otros puedan hablar o opinar sobre la interpretación del compañero. Da más información, es decir, sabemos que es una buena estrategia escribir palabras que empiecen o que contengan alguna letra que se necesita, como pincel, pintura y pinza. Les propone que piensen donde dice esas letras que necesitan y por supuesto vimos que no pensaban lo mismo, ¿sí? Para Federico, ¿con cuál decías solamente? Con la I, ¿sí? Con la I era suficiente para pin, en cambio para Mariano y para su compañera tenían que tener más letras. Más letras de una sílaba compleja, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Como es pin de pingüino. Por ahora, en esa sílaba compleja estaban pensando en PI, los dos niños, y guino, una sílaba bien compleja, estaban pensando en la G y en la U. Y por supuesto, cuando esto hay que seguir avanzando en enseñar las letras, porque la maestra está enseñando a escribir, les pide que busquen más información en unas fuentes que ellos conocen. De hecho, se levantaron, sabían qué tenían que hacer. Ella ya no estaba con los niños y los dejó solos buscando, es decir, les planteó un problema y se fue a atender a otros niños, y mientras estos niños resolvían el problema, ella podía trabajar con el resto. ¿Qué hacían los niños, los alumnos? Bueno, lo que veíamos es que son muy pequeños, tienen 5 años, ¿sí? Y están ejerciendo con creciente autonomía algunas prácticas que son objeto de enseñanza por el maestro, ¿sí? Y tenemos algunos indicadores de avance de esa autonomía, ¿sí? Por ejemplo, piensan que escribir y controlan su producción, es decir, revisan con ayuda de la maestra, pero también revisan solos. Es decir, no es un poner por poner letras, sino es un poner y controlar de manera cada vez más autónoma lo que se está escribiendo. ¿Saben qué significa localizar información en distintas fuentes escritas para saber más sobre las letras? Porque esto es una práctica que el maestro está enseñando y ellos pueden ejercerla al solo pedido, después de mucho trabajo, por supuesto, del maestro, vayan a buscar el cartel de Mariano. Y ya ella no tenía que decir qué es lo que tenían que hacer con ese cartel. Ya lo había dicho muchas veces antes, entonces los niños ahora crecieron en poder hacerlo solos. Y en el trabajo en grupo se observan intercambios con la maestra, pero también entre ellos, e incluso sin la maestra, donde tienen oportunidades de explicitar qué quieren escribir, qué escriben y cómo interpretan lo que escriben. ¿Qué cosas decían los niños? Voy a analizar algunos problemas de la escritura que se ve aquí, vinculados con algunos datos de investigación. Bueno, entendemos perfectamente lo que dice Federico, ¿sí? Federico dice, primero con la I, pipí está anclado en una hipótesis, ¿sí?, silábica, con valor sonoro en el núcleo vocálico de la sílaba, ¿sí? La sílaba es el núcleo vocálico de toda sílaba y para él la I basta para que diga pi. La niña hace cosas, digamos, como acompaña a Mariano, ¿sí? Por eso vamos a retomar un poco qué es lo que dice Mariano. Perdón, Martín, le cambié el nombre. Martín piensa en voz alta. Lo que está pensando es, ¿dónde va la U? En Wi, de pingüino. Ese es el problema que él está pensando. Y mientras piensa este problema, va repitiendo lo que aquí aparece escrito. Primero va la U, después va la U, después la G. No,
primero va la U, una G y una I, la letra se llama G, una G y una I, es decir, está pensando en este ordenamiento. Sí, dice, no, primero va una G, una U y una I, está pensando en este ordenamiento. Intercala la U en lo que había escrito, que es P y G, y queda por lo tanto esta escritura. La docente muestra la escritura que había hecho originariamente y Martín lee G, U, alargando U. Por eso, es lo que yo dije, una U y una G, refiriéndose a que para pingüino, que va GU, en realidad él está proponiendo un ordenamiento inverso, que es la U y la G. Como vemos, para incluir la U en pingüino, Martín no abandona el análisis de la sílaba. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque hay quienes piensan que los niños en algún momento dejan de pensar en esa unidad tan maravillosa, propia de nuestra lengua, que son esas fronteras silábicas que en nuestro idioma son muy marcadas. Al abandonar la sílaba, parece que cuando empiezan a agregar las letras en dirección a una escritura alfabética, dejan de pensar en esas sílabas y empiezan a pensar solamente en los fonemas, ¿sí?